Quería comenzar con la tesis de tu historia, de tu columna, que es encadenar al Leviatán colombiano, que ahí la van a ver la van a ver ahí en la pantalla. Juan José, explícanos esa tesis que tú tienes de un Estado que gaste menos y mejor. Exacto. Bueno, Juanita, primero que todo, gracias por la invitación. Soy gran admirador de La Silla Vacía y por eso decidí que mi columna quería publicarla con ustedes. Y comienza con un comentario de los Nobel de Economía, de grandes Nobel de Economía como Acemoglu y Robinson, que dicen que lo importante que es el Estado para la civilización occidental, pero lo difícil que es la tarea de encadenar ese Leviatán, ese Estado, porque es un Estado que se puede volver fácilmente despótico y que ellos dicen la tarea de la ciudadanía es estar todo el tiempo encima de ese Leviatán para encadenarlo, porque es necesario, es muy útil y hay que encadenarlo porque si no puede ser terrible. Ese es el comienzo. Luego lo que hago es decir, bueno, pero ¿cómo nos va con el gasto público colombiano, con el Estado? Y la verdad no nos va muy bien, nos va mal. No. O sea, a mí me impresionó mucho leer los datos que tienes y ya los vamos a ir despedazando poco a poco, pero tú dices que se necesita una receta que en realidad no parece muy compleja, formulada en teoría, que es un Estado moderno y funcional que contribuya al crecimiento económico y que haga una mejor redistribución del ingreso, ¿no? Eso suena fácil, hacerlo en la práctica al parecer es mucho más difícil, pero además también dices que el país tiene que encuadernar sus finanzas antes de que alguien nos lo obligue a hacer a golpes, que es lo que están muchos anticipando que va a pasar. Pero entonces comencemos sobre cómo ha ido evolucionando el gasto público en relación con el PIB, porque pareciera que Colombia cada vez el Estado gasta más. Exacto. Explícanos esta gráfica que los usuarios están viendo en este momento en su pantalla. Pues dos cosas se dicen ahí, Juanita, que a mí también me sorprendieron cuando hice las gráficas. Pues lo primero es que como ha ido creciendo el Estado colombiano exponencialmente, eso en principio no está mal, ¿verdad? Más aún en el artículo se dice que antes de la cuestión del 91 de pronto teníamos un Estado muy pequeño, que es un Estado adecuado según la literatura, que evalúa crecimiento, etcétera, entre 20 y 30% del PIB. Antes del 91 teníamos un Estado muy por debajo de 20, pero hoy ya está por encima de 30. Entonces uno comienza a preocuparse porque uno dice, ya el problema no es de tamaño del Estado. Y lo que muestra la literatura es que estados muy grandes implican crecimiento menor en el largo plazo. Por obvias razones, porque el Estado tampoco es que sea el gran empresario, pero se necesita para ciertas funciones. Entonces, lo segundo es que cuando comparas el Estado, el tamaño del Estado colombiano, ya el total, no del Estado central, sino todo, para mi sorpresa es mucho más grande que el de Brasil, que el de Argentina. No, me impresionó que fuera el de Argentina, que Milei ganó pues con un serrucho como símbolo de recortar el tamaño del Estado. La motosierra de Milei, y uno dice, pero si el nuestro es mucho. Yo no era consciente de que ya tenemos un Estado enormemente grande. Entonces, lo primero que uno dice es, bueno, entonces nuestros problemas de que la educación no funciona, la salud no tienen que ver con el tamaño. Claro, uno quiere más plata para todo. Claro. Pero si seguimos creciendo el Estado, vamos a crecer menos. Claro, Juan José, ¿y dónde? Yo veo aquí en esta gráfica que tú traes en la historia y que de pronto están viendo en pantalla otra vez, que hay unos saltos muy grandes del Estado. Bueno, después de la Constitución del 91 hay un salto gigantesco en el tamaño del Estado, después más o menos se estabiliza y después alrededor del 2020, que me imagino que fue la pandemia, vuelve a crecer, pero baja un poquito, pero otra vez vuelve a crecer con este gobierno. Entonces uno lo entiende cuando la Constitución del 91, porque creamos muchas nuevas entidades, la Fiscalía, entre otras. Después con la pandemia, porque tuvimos que hacer una inversión gigante en salud. Y hoy en día, ese crecimiento del Estado, ¿en qué se está yendo? Claro, entonces lo que decimos en el artículo, Juanita, es que en las guerras y en las pandemias los Estados se endeudan, como las familias. Tú vienes operando normalmente, el banco te está prestando y súbitamente hay una enfermedad en la familia, tú te endeudas, pero luego tú tienes que pagar. Y es lo que no quiere reconocer Colombia, porque el gasto
se quedó al nivel de la pandemia. Y hay que bajarlo, y hay que bajarlo. Y por otra parte, los impuestos no alcanzan. La última reforma de José Antonio Campo, pues logró muy poco en términos de más ingresos, y fue muy desafortunada porque tampoco bajó los impuestos a las empresas, que era lo que se quería. Claro, antes de entrar a este tema de los impuestos, que me parece clave, quería que viéramos esta gráfica sobre el gasto gubernamental comparado con otros países, porque sí es muy impresionante que Colombia tenga un estado más grande que Brasil, pues más grande que México, que uno se imagina que es un estado gigante. Exacto. Y al mismo tiempo uno siempre oye que la explicación para que haya violencia, o por lo menos la solución para solucionar la violencia, es llevar el Estado a las regiones. Claro. Entonces, José, antes de que entremos de cómo financiamos ese gasto, claro, ¿por qué no hablamos un poquito de en qué es que nos gastamos la plata? Claro, entonces lo que estamos diciendo ahí, Juanita, es que pues gastamos mucha plata y no la gastamos bien. Se deduce de ese gráfico, ¿verdad? Y segundo, que si seguimos creciendo el Estado, eso va a ser malo para el crecimiento del país. Claro. Porque si uno dice, bueno, no importa, pues sigamos creciendo. No, es que hay un nivel entre 20 y 30 que es el adecuado y ya estamos por encima. Y además, gastamos más que los países que uno pensaba que tenían un gran Estado. Ese segundo gráfico fue sorpresa también para mí. Y ¿qué es esto? No puede ser. Entonces, ¿qué significa eso, Juanita? Que gastamos en lo que no toca. O en lo que gastamos no gastamos bien. O sea, nos gastamos plata en un gasto muy rígido. Entonces, primero muy rígido, pero también lo que se muestra ahí, que lo tomo del CARF, es que hemos venido gastando en gastos que se llaman, comillas, improductivos. ¿Cómo cuáles? Pensiones, intereses, ¿qué más decía ahí? Bueno, hay como 5 ítems ahí que se toman, pero... Claro. Pensiones, tú decías intereses. Una cosa que me parece impresionante, y es que el 73% de los subsidios pensionales se van a los estratos 4 y 5, o sea, los más ricos. Bueno, lo otro es entonces ya el impacto distributivo, que tampoco se ve. Entonces, ¿qué es lo que se dice en el artículo? Que eso sí se sabía desde hace rato, y es que antes de que opere el Estado, Colombia es como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra. En términos de la inequidad. En términos de la inequidad. Pero una vez que opera el Estado, esos países reducen enormemente el Gini, porque logran transferir, nosotros no. Ni siquiera con la reforma de Ocampo, que hizo Petro, que lo... No. Me parece que en ese momento la gente que elogió esa reforma tributaria decía, bueno, esta sí por fin va a alterar el Gini, hay una redistribución, ¿no? No. Porque no. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos siendo igual de inequitativos antes y después de impuestos? Yo no entiendo porque los impuestos no son distributivos y el gasto tampoco. Entonces lo que mostramos siguiendo unos trabajos de Luis Fernando Mejía de Lora es que en lo que gastamos, pues eso beneficia o a los ricos o a las clases medias. Pero muchos de esos gastos no benefician a los que requerimos para mejorar el Gini, que es terrible. Entonces, es un Estado grande, que no opera para crecer, pero que tampoco opera para distribuir. Entonces, uno dice, bueno, necesitamos un Estado, obviamente esa no es la discusión, pero lo hacemos muy mal. Claro. Y hay que repensarlo, hay que encadenar ese leviatán, como dice el Tito.